al estudiantado. Vamos a hablar ahora con Jerónimo Altamirano, que es el abogado defensor de Ana Contreras, que es la docente condenada. Se apela ante el Tribunal de Impugnación Penal esa decisión. Jerónimo, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, la apelación ya está presentada. No, en el día de hoy se va a presentar, estamos dando los últimos retoques de justamente la presentación, y ya seguramente en el día de mañana se va a estar proveyendo por parte del Tribunal de Impugnación Penal. ¿Por qué costados cuestionan el fallo del juez? Principalmente nosotros el ataque y la crítica que hacemos a la sentencia viene de una interpretación de la prueba parcial, y entendemos que hay una arbitrariedad respecto a qué pruebas él decide analizar y hacer referencia en el fallo, y descartando otras que resultan primordiales para determinar, en primer lugar, la inexistencia del hecho tal cual lo tiene por cierto el juez, y en segundo lugar, el material probatorio analizado de manera íntegra y armónicamente hablando, ese análisis no está realizado correctamente, porque lo que nosotros sostenemos es que lo que la joven dice no fue corroborado por el resto del material probatorio, ni siquiera con la declaración de las propias compañeras de curso. Dice lo mismo que la joven expuso en su declaración en Cámara GES. Uh-huh. Entonces, principalmente tiene que ver con una crítica al análisis probatorio, por un lado, y por otro lado una cuestión que tiene que ver con la afectación a los derechos constitucionales de la libre expresión, la libre opinión y la libertad de cátedra, el derecho a enseñar. Básicamente en eso nos centramos como defensa en crítica a la sentencia. Jerónimo, buen día. Juan de Pian te saluda, ¿cómo estás? Buen día, Juan, ¿cómo estás? Vos hablás de material probatorio. ¿Cuáles son las pruebas cuáles fueron las pruebas que se le acercaron al juez? Bueno, con respecto a las pruebas, hubo declaraciones de compañeras de clase, 4 compañeras, 3 se tomaron en el ámbito de Cámara Gesell y una declaró directamente en el debate ante las partes. Se incorporaron también lo que son las declaraciones de distintos profesores, asistentes pedagógicos, directoras, coordinadoras. También se incorporaron distintas pruebas documentales, como por ejemplo el cuadernillo que utilizaba la profesora al momento de dar clases, y también las distintas bajadas ministeriales respecto a la organización de las clases, y teniendo en cuenta, por supuesto, la materia que da la profesora, que esta es Cultura y Construcción de la Ciudadanía, en la cual por supuesto se abordan este tipo de conflictos bélicos, como lo es en este caso el de Israel y Palestina. Uh-huh. Pero bueno, lo que nosotros hacemos hincapié también es, además de este deficiente análisis probatorio, la ausencia de dolo que se requiere, es decir, la falta de intención, la ausencia de voluntad de producir algún tipo de malestar o de maltrato o de violencia psíquica, que en definitiva es la que termina considerando el juez que existió, ¿sí? Así que bueno, fue amplio el material probatorio utilizado, y repito, el análisis fue deficiente. Uh-huh. ¿Jugó algún rol el Ministerio de Educación, no digo en el episodio, sino en el proceso judicial? ¿Presentó alguna nota? ¿Fue requerida su opinión? ¿Algo en todo ese camino? No, en lo que es la parte estrictamente judicial no ha tenido intervención el Ministerio de Educación. Sí se ha iniciado una investigación administrativa, la cual se ve frenada hasta tanto no haya una sentencia firme respecto a lo que se encuentra judicializado, pero no, en definitiva no ha tenido participación, y el protocolo se encuentra frenado por esta causa, ¿no?, de la litispendencia de la sentencia penal.
Ujú. Jerónimo, ¿hay algún caso parecido en el país o es un caso que puede generar una precedencia importante? Me colo o me cuelo Ajá. para que lo preguntamos en dos dimensiones, si querés. Primero, si hay algún caso en la provincia Ujú. de alguna situación de la docencia, y después esto que dice Juan, y en el país. Sé que hay una diputada nacional procesada por Ujú. una situación similar, pero tampoco sé si vos lo tenés conocimiento, no sé. Bien, en la provincia no hay antecedentes similares, por lo menos que se hayan judicializado, por lo menos que haya intervenido en este caso la justicia contravencional. ¿Sí? Es decir, no tenemos una referencia previa, eh, casos que sean aplicables jurisprudencialmente hablando a este en particular. Y a nivel nacional sí, yo entiendo que en cierto punto tiene algún grado de similitud con el presente caso en particular, lo que está pasando con la diputada nacional respecto a las presuntas declaraciones discriminatorias, pero tiene un procedimiento distinto, no es dentro de la justicia contravencional, sino que se trata a partir de la ley antidiscriminatoria, es un procedimiento totalmente distinto a la que se judicializó acá, en este caso en particular. Eh, pero bueno, en definitiva, precedentes como este, que aprovecho para calificarlo en una opinión personal como gravísimo para lo que es la práctica de la docencia, no tenemos a nivel provincial. Jerónimo, ¿no hay pasos anteriores a hacer una denuncia como la que hicieron? O sea, no sé, la intervención del Ministerio de Educación, de la misma escuela, o sea, de donde daba clases la profesora. Digo, ¿no hay otros pasos anteriores a una denuncia? Sí, la cuestión es la siguiente, que es otra de lo que nosotros analizamos en el momento del juicio y que también exponemos en la impugnación. Se inicia con una especie de protocolo en lo que sería el colegio, se le da intervención a la coordinación decide elevar este protocolo al ámbito disciplinario. Pero ¿qué pasa en el comienzo de ese protocolo? El padre de la alumna, que ya tenía un encono, había tenido un conflicto con la profesora por otra de sus hijas, cuales se había negado a ver una película en el ámbito de la ESI, de la educación sexual integral, se había negado a ver una película XXI, justamente con esta profesora, y la profesora ante estas circunstancias decidió bajarle la nota para ser justa con el resto de los compañeros que sí la habían visto y habían hecho la actividad. Entonces, el padre ya en esa oportunidad, desconociendo de qué se trataba la película o el contenido que se estaba dando, ya había ido al colegio y había, bueno, conflictuado. Y en esa oportunidad, y así lo reconoció en el juicio, él manifestó que ante el próximo problema que tuviera con la profesora iba a realizar la denuncia. Entonces acá tenemos eh, bueno, ¿Y eso no se una toma en actitud del cuenta? padre. No lo tuvo en cuenta el juez, evidentemente no. Es una actitud que asumió el padre de ir hasta las últimas consecuencias, teniendo muchísimas instancias previas antes de judicializar. Incluso en su momento la profesora intentó mediar, hablar, que se escuche su versión de los hechos por parte del padre, y el mismo se negó. Al momento Ujú. del proceso, al momento del debate, también nosotros como defensa le preguntamos si él hubiese estado dispuesto a hablar con la profesora y él manifestó que no. Entonces tiene cierto sosiego por parte del padre, ¿no? El denunciante, y por eso ha llegado hasta estas instancias, ¿no? Yo entiendo que ha habido cierta, no sé si presión, pero eh, predisposición del padre para que avance, y entiendo que la justicia, y esto es una opinión personal, de manera desacertada le ha dado lugar a lo que entiendo no debería ni siquiera haberse judicializado. Más bien, acá la situación grave e institucional es el rol del Poder Judicial. Una Claro. persona puede motorizar lo que quiera, qué sé yo, pero el tema es que termina así.
Jerónimo Altamirano, si queda algo más por agregar, ¿crees? Está el micrófono abierto. No, con respecto a este caso en particular, ha sido la verdad que sorprendente la relevancia que ha tomado incluso a nivel nacional, pero entiendo que la gravedad de un precedente como este hace que bueno, que sea justificado todo el revuelo que ha armado a nivel social, ¿no? Entonces es algo que en particular entiendo valorable. Gracias de vuelta. Gracias a ustedes. Jerónimo Altamirano es el abogado defensor de Ana Contreras, la docente condenada por enseñar, lo tenemos que decir así. La situación a la que aludíamos de la diputada nacional, por si la audiencia no está del todo al tanto, es la diputada Vanina Biasi del Frente de Izquierda publicó un hilo de Twitter en el que básicamente comparó al Estado de Israel con el régimen nazi y al genocidio que tiene lugar en Palestina con el Holocausto, y terminó siendo procesada por el juez Daniel Rafecas, un juez en gran trayectoria y con algunos méritos, incluso en la defensa de los derechos humanos, pero que en esta y a esta altura y en esta época decidió procesarla a la diputada. Así que estas presiones para atacar una forma de pensamiento respecto del conflicto en Medio Oriente no tienen una provincia exclusiva, sino que están, te diría, en todo Occidente por lo menos.